padres en su día. Quiero decirte, Padre, que todos los días son tus días, porque eres un sacerdote que se levanta con un llamado, con un privilegio, con esa convicción de servirle al Señor, al Señor en todo tiempo. Y hoy que estás aquí, esto es una casa de celebración, aquí somos unos celebrones. Esta casa se parece a su pastora, que es celebrona, ¿no? Y que la tenemos aquí presente en el Día del Padre, porque somos como Dios es como nosotros. Y Dios es un Padre presente. Amén. Quiero honrar la vida de mi hijo Héctor, como decía, un niño de 16 años. Me va a matar porque estoy diciendo su edad, pero ciertamente tengo que aclararlo para alejar algunas edades que se acercan. 16 es menor, pero estoy muy orgulloso de él porque es un niño. Estoy como mamá ahora, estoy como mamá. 16 tiene. Es un niño que ha nacido y no nació en el Evangelio, pero creció aquí, llegó conmigo a los 5 años y de verdad que me honra verlo crecer en la palabra, verlo conocer la palabra y ser edificado a través de ella. Y esa es una oportunidad que Dios nos da a nosotros los padres, de poder orientar a los hijos y modelarles lo que tú quieres que ellos sean. No dejarle eso a las redes, no dejarle esa atribución a las cosas que ellos puedan ver y recibir. También quiero honrar a mi otro hijo que Dios me regaló y que fue parte de mi restauración, a mi hijo Ryan, la cual me quebranta porque cuando recibí a Ryan le pregunté a alguien, yo no quería llorar, Señor. Le pregunté a alguien, ¿qué puedo hacer para que este niño, yo ser su autoridad? ¿Qué puedo hacer para ganármelo? Y esta persona me dijo, simplemente sé presente. Simplemente estás para él. Y eso fue lo único que hice, estar presente en cada etapa de su vida. Me toca llevarlo al colegio y lo hago con amor. Me toca buscarlo al voleibol, igual que a Héctor, a su béisbol. Me toca llevarlo a todos lados. Pero el gran orgullo para mí es cuando él se desmonta y me dice, bendición va. Porque la autoridad no la da una recomendación. La autoridad, padre que ha sido restaurado, la autoridad sobre tus hijos no te la da que tú seas esposo de su madre. La autoridad no te la da que tú hayas llegado para mandar allí. No, cuando la palabra dice que somos sacerdotes del hogar, que somos cabeza del hogar, lo que nos está diciendo es que somos administradores de lo que Dios nos está entregando. Y esto es una gran responsabilidad, porque ser padre no es solamente tener hijos. Ser padre es un privilegio de poder encaminar una familia, no solamente con provisión, sino también con presencia. Tu presencia es importante, padre, para tus hijos. Es la manera en que los ves crecer, es la manera en que lo ves ser transformado, es la manera que tú tienes la oportunidad de modelarles, de que ellos puedan querer parecerse a ti. ¿Cuánto quieren eso sobre sus hijos? Y a ti que hoy estás aquí y eres hijo, quiero decirte que siempre vas a ser importante para tu padre. Quizás él no te lo diga, quizás no te lo expresa, quizás no tiene las herramientas que tú tienes hoy a través de la palabra, pero déjame decirte que es tu padre y tienes que honrarlo todos los días de tu vida. Amén. O sea que hoy es un día, una excelente oportunidad para honrar ese regalo que fue el protagonista de que tú estuvieras aquí hoy. Amén. ¿Estamos listos para iniciar con lo que Dios tiene para nosotros? Vamos a darle entonces. Quería también, a cada rato voy a hacer así porque es primera vez que uso esto, pero es parte de lo que toca hoy. También antes de iniciar quiero honrar la vida de mi papá, que este año cumple 90 años. Y quiero un aplauso grande y fuerte para él. Manuel Guzmán se llama, un tipo jocosísimo, un tipo tan jocoso que todavía hoy en día ha perdido parte de su memoria pero no ha perdido su gracia. Ha perdido parte de su memoria, pero no ha perdido su esencia, porque es bien dinámico, bien activo, y es lo que quiero recalcar de él, es lo que quiero establecer de él hoy aquí para honrarlo.
porque ciertamente quiero decirle que por Él hay una generación que ha decidido hacerlo diferente, que empieza conmigo, pero no termina conmigo, sino que va a trascender a través de mis hijos para poder ser unos padres presentes y unos padres que Dios nos está llamando a ser. Amén. Y hablando de mi padre, quiero iniciar diciéndoles que este mensaje nace de una pregunta que alguien me hiciera en días pasados, acabándome de conocer. Esta persona se acerca y me dice, ni siquiera me preguntó el nombre, simplemente me dio la mano y me dijo, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Y así como ustedes se han quedado, me quedé yo. Yo dije, ¿y esta pregunta? Wow. Pero lo que salió dentro de mí fue decirle presente ausente. Y hasta yo me extrañé con la respuesta. Y dije, wow, pero ¿por qué salió de mí presente ausente? Yo no conocía esto. Pero parece que este pensamiento había caminado conmigo durante toda mi vida y yo no lo sabía. Entonces esto me llevó a una reflexión. Inmediatamente anoté el nombre. No sabía que me tocaba predicar hoy el Día del Padre, pero soy de los que anota las cosas que salen de mi corazón porque sé que salen por algo. Sé que salen para sanar. Y presente ausente, cuando escudriño sobre eso, cuando voy a interiorizar eso que ha salido dentro de mí, porque parece que estaba allí, lo que me lleva es a mi pasado. Ciertamente no estamos para vivir de cosas que no sucedieron en el pasado, pero sí el pasado es importante para ir y visitarlo, ver lo que quizás nos ocurrió o no nos gustó y venir al día de hoy y sanar. Entonces yo decidí escudriñar y dije, ¿por qué salió de mí presente ausente? Si para mí toda mi vida mi papá fue un padre presente. Bueno, presente ausente porque mi papá estuvo ahí, yo sabía que existía. Presente ausente porque era un padre proveedor. Presente ausente porque era un padre que me llevaba al colegio. Presente ausente porque era un padre que estuvo para mí como todo padre de esa época. Estoy hablando de unos añitos atrás. Y presente ausente porque no estuvo en algunas cosas que debió de estar. Presente ausente porque para los padres de esa época ser padre era ser responsable de la provisión para sus hijos. Era trabajar para que los hijos tuvieran un buen futuro. Pero no tenían la oportunidad que nosotros tenemos hoy de recibir herramientas, de recibir conocimientos, de recibir guianza, de recibir informaciones que están en nuestras manos para poder empezar a hacerlo diferente. ¿Cuántos están conmigo? Para poder cambiar la historia de dar no solamente lo que tú recibiste, sino que dentro de tu corazón puede existir la honra de tú dar aquello que tú anhelabas. Dice la palabra que Dios honra a aquel que lo pone a Él primero. Pero también dice, refiriéndose a los padres, honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero cuando habla de honra, no quiere decir que la honra es si ellos fueron buenos. No quiere decir que la honra es si ellos fueron presentes. No quiere decir que la honra es si ellos hicieron lo que tú querías. No quiere decir que la honra es si ellos estuvieron todo el tiempo para ti. Yo quiero decirte que no. Yo quiero decirte que dice que honra a padre y a mamá porque es un primer mandamiento que trae promesa y que tus días van a ser alargados producto de eso. ¿Cuántos quieren días alargados para su vida? Entonces la honra no va a depender de lo que esa persona hizo para tu vida o que haya sido perfecta. La honra nace de un corazón que ha sido sano. Y yo estoy hablando de ti, de un corazón que está buscando sanidad, de un corazón que está buscando caminar con lo que dice la palabra, de un corazón que está buscando establecer, no importa cómo haya sido formado, no importa lo que hayas recibido, no importa si te dieron o no te dieron, sino qué tú vas a hacer con lo que Dios te está entregando hoy. ¿Qué vamos a hacer? La honra no depende de que la persona haya sido perfecta sobre tu vida. Estoy hablando de los padres. La honra depende de un corazón sano. ¿Cuántos tienen un corazón sano aquí para dar?
Y hoy tenemos algo que muchos de los padres de generaciones anteriores no tuvieron. Tenemos conocimiento, tenemos palabra de Dios, señores. En la palabra de Dios está escrito todo lo que el hombre necesita para ser un padre presente y para cambiar su historia. En la palabra dice que si quiere sabiduría, que la pida a Dios y Él la da sin reproche. Santiago 1:5. Pero en la palabra te dice que si estás cansado, en Isaías 40:29 dice que Él da fuerzas al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero si tú sigues buscando en la palabra dirección, Dios te va a decir: fíate de Jehová tu Dios y no en tu propia inteligencia, no en tu propia prudencia. Dice la palabra que los reconozcas en todos tus caminos y que Él va a allanar tus fuerzas. Pero también dice la palabra en Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de bien para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero la palabra también dice, cuando estás en un lugar oscuro, que busque primeramente es el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Pero la palabra también te dice, si tu fe está siendo probada, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que tú que estás aquí en esta casa y que estás buscando de Dios y que buscas a Dios en intimidad, crea que Él existe. A veces le oramos a Dios sin esperar que Dios va a hacer eso que está pidiendo. Pero también la palabra te dice, cuando te sientes afanado, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Pero también la palabra te dice en Filipenses 4:6, dice que por nada estéis afanosos, sino que sean concebidas nuestras peticiones. ¿Con qué? Con oración y acción de gracias. Que seas agradecidos. La palabra te dice: sé agradecido, no importa lo que estás viviendo. Agradece a Dios a través de adoración y alabanza. Y ahí mismito en el versículo 7, usted lo busca en Filipenses 4:7 y dice: y la paz de Dios, te lo voy a decir con voz de locutor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Dónde tenemos que ir cuando necesitamos una guianza? Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a guiar. ¿Dónde tienes que ir, papá, cuando tienes una necesidad, cuando quieres provisión a tiempo? La palabra te dice en Salmos 1:3 que tienes que ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. No en tu tiempo, a su tiempo, al tiempo de Dios. Y que cuando estés plantado en ese lugar donde Dios te llevó, que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor te incomoda, ese trabajo que Dios te dio, eso que tanto le pediste a Dios, esa relación que Dios te dio, ese lugar donde Dios te llevó, dice que te siembres allí y que vas a pasar de todo, porque está hablando de aguas y corrientes, pero tu hoja no va a caer. Y dice que todo lo que hagas va a prosperar. ¿Cuánto quieren que prospere Dios en su vida? Pero también, si quieres ser prosperado, dice la palabra en Josué 1:8, dice que nunca se aparte de tu boca ¿el qué? Para que medites en él día de noche, o sea, en todo tiempo, no solamente dentro de la iglesia. Puedes meditar en él antes de iniciar tu jornada de trabajo, antes de iniciar el día, antes de iniciar un proyecto, antes de iniciar una idea, antes de iniciar un negocio. Dice, para que medites en él, pero solamente que medites, sino que lo guardes y que hagas conforme, que camines con eso que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un resultado, Dios te lo está diciendo, porque vas a hacer prosperar tu camino y algunas cosas te van a salir bien.
todas las cosas te van a salir bien. ¿Cuánto quieren que las cosas les salgan bien? Entonces todo lo que un hombre necesita, todo lo que un padre necesita, escrito está, escrito está. Y tu padre o papá Dios está a distancia de una oración y está a distancia de que tú abras tu Biblia, de que tu día tiene que iniciar con una palabra. Y esto me llega a hacerte una pregunta sencilla. ¿Cómo está tu relación con Papá Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué crees que tú eres para Dios? Porque a veces no sabemos qué somos para Dios. Venimos a la iglesia y no sabemos qué somos para Dios. Algunos ven a un Dios distante, otros ven a Dios como alguien que solamente escucha a algunos escogidos. Por eso hay gente que dice: ore por mí, que usted está más cerca de Dios. Porque no se cree hijo, no se reconoce hijo, y mantiene una distancia con Dios porque no sabe que Dios es un Padre presente. Otros ven a Dios de acuerdo a la relación que tuvieron con sus padres terrenales. Si un padre nunca te dijo te amo, quizás te va a costar imaginar que Dios te ama. Si tuviste un padre que te abandonó, quizás te cuesta creer que Dios nunca te va a abandonar. Pero hoy yo quiero llevarte a lo que dice la palabra, porque no puedes definir tus experiencias no puedes definir a Dios por las experiencias pasadas. Tenemos que definir nuestras experiencias, eso que vivimos, por la palabra de Dios. No puedes definir lo que Dios va a hacer con tu vida de aquí en adelante por lo que te ha pasado anteriormente. Tienes que definir esas experiencias por lo que Dios dice de ti. Así que vayamos a la palabra para ver lo que dice en Primera de Juan 3:1, Nueva Traducción Viviente, y dice: miren. Ahí dice: miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. O sea que aquel que no se reconoce hijo es porque no conoce el amor de Dios. Incluso gente dentro de la iglesia. Aquel que no se reconoce hijo es porque no se ve como hijo. Aquel que no se reconoce como hijo es porque no reconoce que Dios es su Padre. Y me encanta que dice: miren, abre tus ojos, fíjate, enfócate, míralo, entiéndelo, compréndelo, créelo, búscalo, escudriñalo, hasta que estés completamente convencido del amor de Dios sobre tu vida. Pero tienes que verte como hijo para vivir como hijo. Tienes que hablar como hijo. Tienes que caminar como hijo. Tienes que comportarte como hijo. Ponme música de hijo ahí, por favor. El hijo espera la provisión del padre. Sabe que va a llegar. El hijo sabe que el padre puede no estar físicamente delante de sus ojos, pero sigue siendo su padre. Sigue siendo su padre. Quizás las cosas en este momento no están sucediendo como tú quieres que sucedan, pero Dios sigue siendo tu padre. Quizás las cosas no están saliendo como tú esperabas que salieran. Bueno, yo tengo 10 años en el evangelio, 5, 3, 2, 4, sirvo en tal ministerio. Ya, estoy cansado de servir. Ya yo tengo 4 años. Dios es que te tiene ahí. Has hablado con Dios para cambiar de posición. Has hablado con Dios para cambiar de trabajo. Has hablado con Dios. Les has dado entrada a Dios para que gobierne tu vida. Porque Dios es un Padre presente que está todo el tiempo esperando un anhelo de sus hijos. Dice su palabra que Él suple los anhelos de nuestro corazón. Pero como dice mi esposa, si no anhelas, ¿cómo Dios te va a complacer? Tienes que anhelar. Y esto me recuerda un testimonio que vino a memoria esta mañana, y seguro es para que alguien aquí entienda que las cosas suceden
Porque Dios quiere cosas de nosotros, no porque nos quiere hacer daño. Dios quiere que nosotros avancemos creyendo, y a eso es lo que la palabra le llama fe. Y recuerdo que para un diciembre, creo que del año 2021, no sé si mi esposa se recuerda, ella quería ir a pasar 24 de diciembre a su ciudad, a Mao. Para ir a Mao hay que amar a Mao, ¿ok? Por el clima, hay que amarlo. Y por la gente que uno tiene allá. Entonces, pero en ese momento mi condición económica no era favorable, es decir, en olla, para ponértelo criollo. ¿Y cuánto sabe que los hombres no aburrimos cuando no tenemos cuarto? ¿Dónde están los hombres? Uno se aburre. Entonces ella me decía, yo le decía, yo no voy para allá sin cuarto. Entonces ella me recordaba, pero tú no vas a gastar, porque es verdad. Yo voy a Mao y me siento como una doña en una mecedora en el patio, y a mí no hay quien me pare de ahí. Pero es verdad, yo no voy a gastar. ¿Y qué hago yo negándome? Pero mi condición de hombre en ese momento, pues ya Dios me sanó eso, y espero que hoy usted salga sano de aquí. Yo dije, wow. Pero yo tengo que ser empático con lo que ella quiere hacer, aunque yo no tenga. Yo tengo que ponerme en la posición de ella y complacerla, aunque yo no tenga. Porque no es como tú te sientas, papá. Es como tú incides en tu entorno. Y recuerdo que le dije, vámonos. Aburrido, pero vámonos. Allá resolvemos. Y es que uno se le olvida que Dios existe y que Dios está con nosotros. Y de camino había un gran tapón, un entaponamiento, para los que no son de aquí. Y en ese entaponamiento, saben que en esa fecha sale mucha gente. Me llega un mensaje y me vibra el teléfono y veo que es un correo. Y era un pago que me estaba haciendo una compañía para un trabajo que se iba a hacer en abril. Yo quiero decirte que Dios te da la provisión cuando tú decides salir de tu zona de confort, cuando tú decides salir de lo que tú estás pensando, cuando tú decides salir de aquello que estás viendo. A lo mejor lo que estás viendo, tu cuenta vacía, es una realidad, pero lo que Dios está diciendo es: camina y avanza en fe a llevar lo que yo te he dado, para que donde quiera que tú llegues puedas establecer mi palabra. Empatía. Y junto con ese testimonio me llegaba este versículo a la mente, donde dice en Hebreos 12:15: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura estorbes, y por ellas otros sean contaminados. Porque el hombre de Dios no camina por emoción ni cómo se siente. El hombre de Dios camina por lo que dice la palabra de Él. Y a veces nuestras emociones, lo digo por mí, nos juegan en contra. Muchas veces no quiero hacer una cosa, pero Dios me está mandando a hacerla y tengo que hacerla por obediencia, porque ahí es que somos probados. Hay lugares que no quiero ir, hay lugares que no quiero estar. Hay lugares que no me siento en capacidad de estar. Sin embargo, para no crear una raíz de amargura, que mis emociones estorben la bendición que otros puedan recibir. Y tu padre, como cabeza de hogar, estás encargado de llevar a tu familia donde tu familia tiene que estar, no donde tus emociones necesitan que estés. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo diferente? No por lo que recibieron, sino por lo que Dios ya le está dando a través de su palabra. Amén. Amén. Yo quiero decirte que lo que no entiendes hoy, porque no sucede como piensas, es porque va a suceder a la manera de Dios. Porque Dios no piensa como nosotros. Dios no piensa como nosotros. Y el error de nosotros está en que nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros. En que eso es lo que yo quiero y esto es lo que Dios me va a dar. Esto es lo que no sé. Dios te dice, Dios te da una promesa, pero no te dice cómo va a llegar esa promesa. Y déjame decirte algo, va a llegar por donde menos tú esperas. Porque Dios no piensa como nosotros. En Juan 9:1 dice que los discípulos iban caminando y había un hombre ciego de nacimiento. Y dice que le preguntaron a Jesús, sus discípulos, que ya habían visto milagros con él. Estamos hablando de Juan 9. Le preguntan, ¿quién pecó, este o su familia o su antecesor, para que naciera ciego? Y Jesús le dijo,
no nació no pecó ni él ni sus antecesores, sino para que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida. Yo quiero decirte que eso que estás viviendo hoy no es porque has pecado, ni porque tu papá lo hizo mal. Tu papá hizo lo que hizo con las herramientas que tenía hasta ese momento. Sino que eso está sucediendo para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y su nombre sea glorificado en la tierra a través de ti. Es a través de ti que otros van a conocer la grandeza y el poder de la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y yo soy de los que dice que hay que darle espacio a que Dios haga. Miren, usted está pensando en algo. Bueno, yo quiero esto, quiero hacer esto en este momento. Siempre para nuevo año nos trazamos metas y sueños, ¿verdad? Pero entonces usted va a hacer esta recomendación que yo le voy a dar. Deje un espacio para lo que Dios va a hacer. Porque créame que a mitad del año usted va a escribir lo que Dios hizo. Hay que darle espacio a que Dios haga. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice que Dios no te dio espíritu de temor, sino te dio espíritu de amor y dominio propio. Dice que no hay espacio por el miedo. Y el miedo se traduce en este contexto que estamos hablando aquí nosotros hoy, Día del Padre, a que a lo mejor tienes miedo de hacerlo como lo recibiste. A lo mejor tienes miedo de hacerlo como aquello que anhelaste. A lo mejor tienes miedo de hacerlo diferente, pero esos miedos no te dejan avanzar. Pero Dios te está diciendo en esta palabra: no, ese espíritu no va de parte de mí, no pertenece a ti. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Abba Padre significa papá. Abba Padre significa padrecito. Abba Padre significa papito lindo. Siempre recuerdo a la pastora Madalís que dice papito lindo, no refiriéndose a Chan, al pastor Chan, sino refiriéndose a Dios. Papito lindo, siempre ora así, siempre nos enseñó. Madalí fue mi maestra también en los principios de Rema. Papito lindo, ¿por qué? Porque esto da una expresión de intimidad, esto da una expresión de confianza. Dios te está diciendo: ahora que te he llamado hijo, ahora que te he adoptado como hijo, ten esa cercanía conmigo, cercanía de expresión de intimidad, de confianza, de cercanía. ¿Sabes por qué? Porque la manera en que tú te acercas a Dios es que va a revelar cómo tú te sientes con Él. Si te sientes distante, Dios lo vas a ver siempre distante. No que Él va a permanecer distante, lo vas a ver distante. Entonces, esta expresión de Abba Padre quiere decir confianza, quiere decir que Dios está ahí, que está cerca de ti, que está siempre contigo, que está en todas tus decisiones. Y Dios quiere que tengas una relación cercana con Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso tenemos que tener intimidad. Por eso la oración es importante. Por eso que tenemos que buscarlo a Él primeramente. Por eso su palabra establece todas las promesas que hay para nuestras vidas, para que nosotros tengamos la confianza. Dice: acérquense pues confiadamente al trono de su gracia. Dios quiere que te acerques confiadamente, que confíes en Él, que deposites tu confianza plena en Él. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos sus hijos, ¿qué es lo que somos? Somos sus hijos. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Escucha esto: el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Quiere decir que eso está dentro de ti. Por eso envía a su Espíritu Santo. Envía a su Hijo a morir por nosotros, pero envía al Espíritu Santo a que esté dentro de mí. Esto tiene que estar dentro de ti, para que haya cercanía, para que haya conexión, para que haya una relación, para que haya intimidad, para que estés convencido de que Dios está contigo donde quiera que vayas, que no importa la situación que estás viviendo, que no importa el momento, que no importa lo que está sucediendo, Dios está contigo donde quiera que vaya, porque su Espíritu mora dentro de ti.
Dios es un Padre presente. Dios estuvo presente en la creación. Por eso dice en Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que si Dios no está, es porque hay desorden y caos. Dios estuvo en la creación para establecer orden. Pero también dice que Dios estuvo en la caída. Génesis 3:8 dice que cuando Adán y Eva se escondieron, Dios lo buscó. ¿Acaso podemos escondernos del amor de Dios aún hayamos caído? Dios estuvo presente en la entrega de su Hijo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17 dice también que Dios estuvo presente en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios estuvo presente en la resurrección. Subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, que es vuestro Dios, diciéndonos a nosotros, mi Padre, quien me envió, también es tu Padre y también es tu Dios. También es tu Padre y también es tu Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios ha estado presente en cada etapa de la historia de nuestras vidas. Dios ha estado presente siempre. Porque Dios, y usted busca los atributos de Dios, y la palabra dice que Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es inmutable, que Dios es eterno, eterno Dios, que Dios es misericordioso, por eso sus misericordias son nuevas cada mañana, que Dios es un Dios de amor, por tanto el perfecto amor echa fuera todo temor. Que Dios no cambia, que su promesa no cambia, que su amor no cambia, que su presencia no cambia y que Dios es un Padre presente en tu vida. Pero para que Dios sea un Padre presente en tu vida, necesita que tengamos una relación diaria con Él. Una común unión, una comunión. Momentos de intimidad. Momentos que tú puedas decirle, Padre, yo me considero tu hijo. Porque tú eres mi Padre presente, que viniste para sanarme, que viniste para cargarme, que viniste para establecer el reino tuyo aquí en la tierra a través de mí. ¿Cuántos lo creen? Y mira lo que dice Juan 17:24, dice, Padre, me encanta porque Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Siempre. Aquello que me has dado, eso que yo porto, eso que tengo, eso que me diste, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, dice Jesús. Para que vean en mí, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No naciste por casualidad. Dios tenía planes contigo desde antes de tu nacer. Te dio llamado, te dio propósito, te dio razón de ser. Aún hayas entendido que naciste en una familia equivocada. Naciste en la familia que Dios preparó para ti. Para que tú seas de bendición y para que tú seas un ente de transformación allí donde Dios te ha posicionado. Amén. Jesús quiere que nosotros entendamos que somos hijos. Y si somos hijos, entonces nosotros somos hermanos. ¿Cuántos se consideran hermanos aquí? Quiere decir que no somos competencia. Quiere decir que somos familia. Quiere decir que nosotros no somos enemigos. Quiere decir que la iglesia es un cuerpo. Me encantó el domingo pasado la prédica del pastor, que hay que verla varias veces, del pastor Celso, que vino con una palabra de unión, que vino con una palabra de
de amor, que vino con una palabra de que nosotros podamos entender que un hermano no te puede caer mal porque sí. Quizás porque no habla como tú, porque no se expresa como tú. ¿Sabes por qué? Porque también es hijo. Y eso no impide que el amor que Dios tiene sobre ti sea menor que el que tiene sobre el que te queda al lado. Dile que está a tu lado, Dios te ama más que a mí. Ves que el amor de Dios es interminable para con nosotros. Dice Jesús en Juan 15:12 que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que la iglesia no puede ser una competencia, porque todos seguimos al mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios, todos alabamos al mismo Dios y necesitamos caminar juntos. Porque es que cada persona es importante. Todo el que está aquí es importante para Dios. Pero el amor se demuestra estando presente. Primera de Juan 4:7-9 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Así que quiero decirte algo: no hay una muestra de amor más poderosa que estar presente. Y ahora le voy a hablar a los padres directamente. Tus hijos no necesitan solamente aquello que puede comprarles. Dice que no hay una mayor muestra de amor que estar presente. Tus hijos necesitan tu tiempo. Tus hijos necesitan tu atención. Mis hijos necesitan mi presencia. Me estoy hablando a mí. Necesitan saber que estás presente para ellos, así como Dios está presente contigo. ¿Sabes por qué? Porque hay padres que parecemos presentes en la casa, pero emocionalmente estamos distantes. Porque estamos atentos quizás al celular, quizás estamos atentos a los negocios que podemos hacer, quizás estamos atentos a aquello que queremos conseguir, cuando ya Dios te ha dado lo que más tú necesitas, que es tu tesoro más preciado, tu familia. Hay padres en la casa que están, pero no están presentes. Están físicamente, pero emocionalmente están lejos. O están trabajando, me voy a meter en un lío con esto, o están dedicados ahora hay una moda de que hay que tener un hobby. No es que los hobbies están mal, no están mal, no me critiquen. Es que si el hobby te aleja de tu familia, entonces estás en el lugar equivocado. Quizás vas a conseguir aquellos que andas buscando. No, es que yo juego esto porque me relaciono y eso me trae negocio. Lo vas a conseguir, pero te vas a distanciar y te vas a perder de ver tus hijos crecer. Y eso que has conseguido, cuando vuelvas con eso, ya no va a significar nada. Nuestros hijos necesitan padres presentes. Padres que modelen la palabra. Padres que lo que yo vi hoy aquí con mi hijo es un anhelo de mi corazón, que Dios sabe que yo se lo pedí. ¿Y ha sido fácil? No ha sido fácil, porque yo no soy un padre perfecto. Pero sí le creo a un Dios perfecto que lo puede hacer aunque yo no esté. Yo sí creo en un Padre perfecto que lo puede hacer sobre mis hijos aunque yo no esté presente. Yo sí creo que Dios es un Padre perfecto que lo puede hacer aunque yo me vaya. Porque ya la semilla ha sido sembrada. Amén. Ese es el Padre que nosotros debemos ser. ¿Qué tipo de padre quiere ser? ¿Quiere ser un padre ausente que busca darle solamente bienestar a sus hijos, pero se pierde de verlos crecer? Miren, nacen en lo que uno menos se imagina. En días pasados esos niños se estaban acostando con nosotros en la cama. Héctor no cabe en la cama. Ya hay que tirarlo en el piso. Pero mi esposa decía, vamos a untárnoslo ahora. Usted sabe lo que untarse, ¿verdad? Vamos a untárnoslo ahora porque llegará un momento en que ellos no van a estar. Y ese es el ciclo de la vida. O quiere ser un padre presente, ausente, como quizás el que me tocó, que lo honro, que físicamente está pero emocionalmente no, que ama pero no sabe expresar amor porque quizás tampoco recibió amor, que quiere acercarse pero no ha sanado sus propias heridas. Por eso es importante visitar aquello que te hirió para sanar y venir a traer lo nuevo que Dios tiene para tu vida.
que solamente puede dar de lo que recibió. O quizás hoy, padres que están aquí, tenemos una oportunidad importante e irrepetible de poder ser un padre presente como Dios es un padre presente. Un padre que decide, yo no voy a repetir lo que recibí. Un padre que decide, yo no voy a permitir que mi pasado determine mi futuro. Un padre que no va a usar sus heridas como excusas. Porque nuestros hijos no necesitan más excusas. Nuestros hijos necesitan más presencia. Nuestros hijos necesitan más de nosotros. Nuestros hijos necesitan más amor. Nuestros hijos necesitan más ejemplo. Nuestros hijos necesitan más abrazos. Nuestros hijos necesitan más presencia. Nuestros hijos necesitan más palabras. Nuestros hijos necesitan más bendición. Dios es el único que puede sanar lo que no recibiste. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tal vez tu padre no estuvo presente. Tal vez tu padre no supo cómo amarte. Tal vez tu padre no supo cómo expresarse. Tal vez te dejó herida. Pero hoy, padre que estás aquí, tú puedes decidir y no permitir que eso que no recibiste determine cómo tú debes ser con lo que Dios te está entregando hoy. ¿Qué vamos a hacer con esto que tenemos? Yo le voy a decir lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner de pie y vamos a adorar a Dios. Porque quiero recordarte lo que dice Efesios 6, versículo 2, versículo 4. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ya hemos honrado hoy a los padres. Todo el que ha venido aquí está honrando a su papá. Porque es probable que tu padre no te haya traído el evangelio como a mí. Pero el estar aquí predicando la palabra de Dios es honrarlo a él. Es decir, aunque yo no recibiera eso, yo decido sí darlo a mi hijo. Honra a padre y a madre. Quiero aprovechar para honrar a la pastora, que ha sido madre de todos nosotros en momentos difíciles. Porque cuando honramos, estamos estableciendo la palabra de Dios sobre nuestras vidas y dice que nuestros días serán alargados. Pero quiero concentrarme en algo muy importante que dice, que nosotros como padres no debemos provocar a nuestros hijos. Que nosotros como padres debemos criarlos en disciplina. Que nosotros como padres debemos criarlos en amonestación. Amonestación no quiere decir maltratarlos. Disciplina quiere decir establecer la palabra de Dios en sus vidas. Que de nuestra boca lo que debe salir es palabras de bendición para establecer sobre nuestros hijos. Que si tu hijo le cuesta aprender, porque tiene una capacidad diferente a aquel que aprende rápido, tú le puedas decir: mi hijo, pero tú también eres inteligente. Que si a tu hijo le cuesta practicar algún deporte porque no tiene las condiciones que tiene el otro, tú le puedas decir: pero eres brillante en tal cosa. Que a tus hijos tú le puedas decir y disciplinar en base a lo que la palabra no solamente dice de ti, sino lo que dice de ellos. Que la palabra de Dios dice que bendición para Jehová son los hijos. Y que si al día de hoy en tu mente, a ti pareja joven que estás aquí, pensaste por algún momento que un hijo podía ser un obstáculo para llegar a alcanzar tus metas, para llegar a alcanzar tus sueños, yo aquí vengo a decirte que la palabra no dice eso. Que no tomes por poco los días de tu juventud, porque eres importante para Dios. Porque si hay un mandato establecido en la palabra es: reproduzcanse y multiplíquense y gobiernen la tierra. O sea que es mentira que aquel que tiene hijo se va a atrasar. O sea que es mentira que aquel que tiene hijos, pareja joven te estoy hablando, aquel que decide tener hijos,
agrada el corazón de Dios porque está cumpliendo con un mandato. Yo decía en el primer servicio, y fue un testimonio que Dios me trajo a memoria, que cuando tenemos la oportunidad de criar nuestros hijos en un ambiente rodeado de una familia como la que yo estoy viendo aquí, para mí ustedes son familia. Es una bendición que Dios nos da de ser restaurados cada día. Y decía que tuve una situación con mi hijo Héctor, propios de la adolescencia. Porque la ciencia llama adolescente a aquel joven de cierta edad que carece de algunas cosas, pero la palabra no dice eso. Y no quiero contradecir la ciencia ni señalar estudios que ciertamente pueden establecer una realidad, pero no la verdad. Ojo, iglesia, el mundo establece muchas realidades, pero la palabra establece la verdad. Y la palabra en el escudo de nuestra bandera dice: vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De tener temor a ser papá, porque no quieres repetir lo que viviste. ¿Libres de qué? De que vivas en engaño y en miedo de que un hijo te puede robar las intenciones de alcanzar muchas cosas que quieres alcanzar. Eso no lo dice la palabra. Y decía en el primer servicio algo que Dios me trajo a memoria en días pasados. Decía que no contradigo la ciencia. Sin embargo, Jesús a los 12 años sabía quién era, por tanto no adolecía. Jesús a los 12 años dijo: en la casa de mi Padre me es necesario estar. Por tanto, Jesús no adolecía. Jesús a los 12 años sabía quién era, sabía que era hijo, y sabía dónde debía estar. Y eso es una verdad que tenemos que establecer sobre nuestros hijos. Pero quiero decirte una cosa: tiene que verte como hijo para que puedas establecer a Dios como padre en tu vida. Y le decía que tuve con una situación con Héctor y no la relacioné con la adolescencia, porque mucha gente me dijo: eso es propio, esa rebeldía es propia. Es que la palabra no me dice eso. Él sabe quién es, él sabe qué ha sido sembrado en su vida, él sabe que hay una palabra sobre él que no se puede dejar engañar. Y camino con él hacia la casa, íbamos discutiendo y yo no entendía. Yo decía: wow, se me reveló este muchacho a esta edad. La naturaleza. Sin embargo, yo le dije: mijo, sobre ti hay una palabra y tú eres un niño de oración. Todavía le digo niño. Y yo soy un hombre de oración. Por tanto, esta discusión no va. Yo necesito que ores, hables con Dios y Dios te va a dar la respuesta. Es probable que tengas razón, no la tenía. Sin embargo, mi herramienta en ese momento era la oración. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque yo no entendía por qué él estaba reaccionando a mí así. Otra cosa que le dije: busca ayuda de un líder. ¿Cuál es tu líder? Pregúntale a él si eso que tú estás haciendo es lo correcto. Pregúntale a él qué puedes hacer en este momento. Pregúntale a él sin temor a ser expuesto. Porque un hijo de Dios anda transparente ante todo lo que puede. Y si hubiera sido expuesto, qué bueno, porque iba a sanar algo que yo no conocía de mí. Yo quiero que usted sepa que ese muchacho me mandó un mensaje al otro día pidiéndome perdón, porque había orado, había hablado con su líder y había sido guiado. Yo quiero decirte que el que necesita ayuda tiene que buscarla. Porque hay mucha gente esperando con necesidades, pero no reconociendo que necesitan. Y la iglesia está aquí presente para ayudarte, para levantar tus manos, para guiarte a través de lo que dice su palabra. Pero tú tienes que reconocer lo que hay dentro de ti, las carencias que hay, las heridas que hay, las deficiencias que hay. ¿Cómo? Buscando ayuda. ¿Y buscando ayuda dónde? En lo que dice y establece su palabra. Él me escribió al otro día pidiéndome perdón y dándome las gracias porque Dios le habló, porque su guía le habló.
y me mandó un mensaje tan conmovedor que no me atrevo a compartirlo aquí, tendría que buscarlo, pero me quebrantaría mucho. Lo que quiero dejarte dicho es, iglesia, que tenemos que estar convencidos que nuestra respuesta está en la palabra de Dios. Que Dios no se manifiesta en la razón, sino en el acuerdo. Y que Dios se manifieste en tu vida cada día, no importa la situación que estás viviendo, porque Dios es un Padre presente. Dios es un Padre presente, y por eso le adoramos y alabamos su nombre.